Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana. Vamos a desarrollar la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Elaboramos encuestas y organizamos datos en tablas de frecuencia sobre situaciones diversas. Esto se va a centrar en el famoso concurso de trajes de luces que se celebra en la ciudad de Puno con respecto al homenaje a la Virgen de la Candelaria. Y este año 2020 no fue la excepción, ¿no? Se celebró el 56º evento en honor a esta patrona, ¿no? que es la Virgen de la Candelaria. Es una fiesta que dura muchos días, ¿no? Y en base a este evento se va a desarrollar una situación, ¿no? Que es la que corresponde para esta semana 18, día número 3. El reto de esta semana es diseñar una encuesta que contenga por lo menos 4 preguntas, pueden ser más, mínimo 4, que nos brinden información sobre la percepción de las personas que participaron de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Preguntas como, por ejemplo, ¿te gustaría hacer turismo en Puno para esa fiesta? Y otras que ustedes pueden plantear de manera creativa, ¿no? Para su encuesta. Por lo menos 4 preguntas. Después que hayas hecho tu encuesta, que hayas diseñado la encuesta con las preguntas, vas a aplicar esa encuesta a los miembros de tu familia o amigos también. De forma directa, es decir, de cara a cara, ¿no? Preguntándoles directamente o por medios digitales o medios telefónicos. Pueden ser a tus vecinos, a tus amigos. La idea es no movilizarnos. Recuerda que estamos todavía en este proceso de aislamiento y puedes hacerlo también por vía telefónica o conectarte por el WhatsApp, por el Facebook. La situación es poder recopilar toda la información en base a la encuesta que has diseñado, ¿no? A una cierta cantidad de personas. Cuando ya tengas los resultados de esa encuesta a cada una de las personas que le has preguntado o han respondido las preguntas, lo que vas a hacer finalmente es construir tu tabla de frecuencia. Esto ya lo hemos hecho en semanas anteriores, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Entonces, son 3 pasos que vas a tener que realizar para este reto. Diseñar tu encuesta, ¿no? de por lo menos 4 preguntas, aplicar la encuesta a los miembros de tu familia o amigos o vecinos por vía telefónica o directamente, y finalmente con los resultados vas a construir tu tabla de frecuencia. Son 3 pasos que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a desarrollar? A continuación te muestro un modelo para que te des una idea de cómo es que lo vas a desarrollar. El tema, te decía, se centra en la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Nuestra identidad para todos. Ese es el título general. Ahora, recordemos que para esto existen los pasos, ¿no? Primero, determinar la población, ¿no? Ahí está la imagen que representa esos trajes, ¿no? De luces que lucen estos danzantes. Entonces, primero vamos a determinar la población que participa o participó en esta festividad. La población viene a ser ese conjunto de individuos que se considera para el estudio. En este caso hablamos de una población, por ejemplo, de 100.000 personas, ¿no? Pero obviamente no se va a encuestar a las 100.000 personas, ¿no? Debo considerar también la variable. Las variables son de varios tipos, son variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos 2 clases, la nominal y la ordinal. Y dentro de las variables cuantitativas está la discreta y la continua. Rápidamente te explico a qué se refiere esto. La nominal se refiere a justamente a las cualidades, ¿no? Que no son numéricas,
pero sí son representativas de una muestra, como por ejemplo el estado civil, puede ser soltera, casada, divorciada, viuda, o el lugar donde vive, que es la ciudad, ¿no? La residencia en este caso, ¿no? Que puede ser Lima, Puno, Cusco, etc. Eso es nominal. Ordinal viene de orden, ¿no? Y en este caso tenemos, por ejemplo, los puestos. Los puestos marcan un orden, primero, segundo, tercero, cuarto orden. También, por ejemplo, los niveles de la educación, ¿no? Que es nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? Marca un orden acá. En cuanto a la discreta, tenemos a la parte numérica, ¿no? En este caso, por ejemplo, número de personas que han bailado, número de bailes, 2, 5, 10, 20 personas que han danzado. Número de personas, por ejemplo, tenemos 1000, 50, 48, puede ser 300, puede ser 105. Esa es la parte discreta. Y la parte continua tiene que ver, ¿no? Con lo que corresponde a estaturas, presupuestos, entre otros, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación. En la explicación de la televisión se ha dado con mayor detalle esta parte. Acá solamente lo estamos tratando de resumir para hacer el ejemplo. Luego vamos a seleccionar, el segundo paso es seleccionar la muestra. Recuerda que la muestra es un subconjunto del total de la población, ¿no? O sea, de toda la población solamente vamos a tomar un pedazo de ellos, un subconjunto que viene a ser la muestra. Ojo, y esta muestra tiene que ser representativa, ¿no? O sea, por ejemplo, de los 100.000, pues no voy a escoger 5, ¿no? Es muy poco para poder tener una buena información. Tiene que ser una muestra significativa. Entonces, la muestra, te decía, es, por ejemplo, de las 100.000 personas se puede escoger a 48, es una muestra representativa, ¿no? No puedes escoger 5, es muy poco, pues, ¿no? Entonces, cogemos una cantidad, que en este caso es 48. Ahora, ¿siempre va a ser 48? No, tú puedes escoger, por ejemplo, 30, puedes escoger 60, puedes escoger 72. Eso ya depende de, se sobreentiende que a mayor cantidad de personas, pues mi información va a ser más objetiva. Pero tampoco puedo, pues, encuestar a las 100.000 personas, sino va a ser un poco tedioso la consolidación o la recopilación de esa información. Entonces, la muestra es un subconjunto de todo lo que hay acá. Ahora, el tercer paso es ya la parte que nos interesa, es elaborar y aplicar la encuesta, ¿no? En este caso, este es un modelo de encuesta, así lo podrías hacer también, ¿no? Aquí están las 4 preguntas. Tenemos el nombre y apellido, la edad de la persona, ¿no? De quienes han participado, ¿no? Estimados participantes de la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020, la presente encuesta tiene como objetivo conocer las características de los participantes de esta fiesta, ¿no? En este caso están los nombres, está la edad, está el género y una pregunta abierta. Y complete los espacios, ¿no? En este caso, la edad, el género, ¿ya? Y la razón por la que participa en esa fiesta. Aquí tenemos 4 preguntas. Te puedes guiar de este modelo para hacer tu encuesta. Ojo, esta encuesta no la vas a hacer, tú vas a elaborar tu propia encuesta. Esto es un modelo. Ahora, he tomado como muestra, te decía, 48 personas. Sobre esas 48 personas vamos a trabajar. ¿En base a qué? En este caso, para este ejemplo, se ha escogido las edades de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Me voy a centrar en la edad de esas personas. Tú puedes hacer lo mismo o tomar otro referente. En este caso, vamos a sistematizar las edades de las participantes en una tabla. Es decir, vas a recopilar en una tabla, ¿no? Como son 48 personas, debes tener 48 resultados, ¿no? En este caso, los resultados serían estos. Hay personas de edades de 14, 36, 25, 42, etc. Todos estos números me representan las 48 edades de las personas que se tomaron como muestra. Son edades de esas 48 personas. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8, ahí están los 48 resultados. Ahora, obviamente ese es el paso A. El paso B, cuando ya tengo toda la muestra, lo que vas a hacer es ordenarlo, ¿ya? Y luego vas a darte cuenta que este ordenamiento me va a servir muchísimo.
Lo vamos a ordenar de menor a mayor las edades, empezando por el más pequeño, que es de 14, ¿no? Y luego vendrá pues otra edad que lo vamos a ver en la siguiente tabla. Aquí ya está ordenado, de menor al mayor, está ordenado. Hay algunos que se van a repetir, sí es cierto, pero lo tienes que colocar tal cual. Si hay, por ejemplo, en este caso, un solo 14, un solo 16, dos 17, dos 18, tres 19, todo tal cual hay que ordenarlo. ¿Ya? La cantidad que sea, pero deben estar los 48. Ahí están los 48. Tenemos aquí al mínimo valor, que es 14, y tenemos el máximo valor, que es una edad de 48 años. Entonces, aquí tenemos ya dos pasos de lo que tú vas a hacer en tu reto. Vas a consolidar los resultados, vas a ordenarlos de menor a mayor, siempre y cuando pues la característica o la variable, en este caso es la edad. Y el tercer paso es calcular el número de intervalos. Ojo que no nos dan la tabla, tú lo vas a armar. Justamente el último paso del reto es construir la tabla de frecuencias. Entonces lo que vas a hacer acá es hallar el número de intervalos, que lo vamos a representar con la letra K. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que calcular el número de intervalos con la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de n. ¿Y quién es n? N es el número de elementos de la muestra. En este caso, K me representa el número de intervalos, que siempre va a ser un número entero, una cantidad exacta, ¿ya?, de intervalos. Y n es el número de datos. ¿Con cuántas personas hemos trabajado acá? Con 48 personas. Lo que quiere decir que K, el número de intervalos, va a ser la raíz cuadrada de 48. Esto ya lo puedes hacer tú con una calculadora, y la raíz cuadrada de 48 me sale obviamente un número irracional, que al momento de ser redondeado o consolidado como un número entero, dice acá, ¿no?, lo vamos a resumir en 7, ¿no? Porque el 9 le suma una unidad, entonces lo vamos a considerar como número entero, porque el número de intervalos, dice acá, siempre debe ser un número exacto, un número entero. Entonces nos quedamos con 7 intervalos. ¿Ya? Ahí están los 7 intervalos. Ahora, recordemos que el dato menor es 14 y el dato mayor es 48. Muy bien. Calculamos ahora el rango de los datos. Este rango me va a servir para un paso que viene a continuación. Pero primero vamos a calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango se calcula restando el máximo dato con el mínimo dato. Y justamente de eso hablábamos hace un momento. El dato mayor es 48 y el dato menor es 14. Lo que vas a hacer es restar estos dos valores. 48 menos 14, el rango es 34. ¿Ya? El rango quedaría como 34, que es la resta. ¿De qué me va a servir? Ya tengo el número de intervalos, pero ahora, ¿de qué me va a servir o para qué me sirve el rango? Que en este caso salió 34 para el paso siguiente. ¿Y cuál es? Es el paso E. Vamos a calcular la amplitud o el ancho del intervalo. Es decir, todo intervalo debe tener un límite inferior y un límite superior. Ese ancho es lo que vamos a calcular acá. Lo vamos a calcular con la letra A, y para eso utilizamos la siguiente fórmula. La amplitud va a ser el rango, que justamente es lo que acabamos de hallar en el paso D, entre K. ¿Y quién era K? El número de intervalos. Entonces ya tengo todo. Tengo el rango, que salió 34, y tengo el número de intervalos, que salió 7. Lo que quiere decir que la amplitud va a ser 34 de rango dividido entre 7 de intervalo. Y eso me va a dar este decimal que ves acá, ¿no? Pero obviamente no vamos a trabajar con este decimal, sino lo vamos a redondear. Entonces todo esto se aproxima a 5, redondeado. También debe ser un número entero en este caso, ¿ya? Nos redondeamos a 5. El 8 le suma una unidad y me quedo con 5. Ahora, ¿qué significa esto? Que ahora voy a poder determinar los intervalos de clase. Es decir, vamos a empezar ya a armar la tabla de frecuencia, ¿no? Ya tenía la información, ahora lo vamos a armar en una tabla de frecuencia. Recuerda que un intervalo debe tener dos extremos, un límite inferior y un límite superior, ¿ok?
En este caso están los dos extremos cerrados, pero en la tabla se coloca uno cerrado y el otro abierto. ¿Ya? Uno cerrado y el otro abierto. Solo el último de los intervalos tiene esta forma, los dos cerrados. El último de los intervalos. Pero desde el primero siempre se coloca el extremo izquierdo cerrado y el extremo derecho abierto. De la siguiente manera. Acá vamos a ir colocando los intervalos de clase. ¿Ya? Entonces, empezamos con el límite inferior. ¿Quién era el número o el dato más pequeño de la muestra? Era el número 14. Entonces, el límite inferior va a ser 14. Y la amplitud es el ancho, es decir, de este extremo a este extremo debe haber una diferencia de 5 unidades. Para eso es la amplitud, para saber de cuánto en cuánto se van a ir llevando los extremos, los límites, tanto el inferior como el superior. Entonces, si este es 14, el de acá le debo sumar 5 para que se lleve un ancho de 5. Entonces, el otro extremo debe ser 19. Ahí está. El extremo izquierdo 14 y el extremo derecho 19. ¿Por qué? Porque hay una diferencia o una amplitud de 5 y ahí está. Entonces, este extremo va a ser cerrado y el otro extremo abierto. ¿Qué significa esto? Que en este grupo, en este intervalo, están las personas que tienen edades desde los 14 años hasta antes de los 19. Es decir, pueden llegar hasta 18 años. ¿Ok? En el siguiente intervalo, ahora si acá es 19 cerrado, 19 abierto, en el siguiente va a empezar de 19 pero cerrado. Mira, ve. Si acá fue abierto, ahora aquí tiene que ser cerrado. Entonces, cerrado en 19 y le sumo 5 unidades porque la amplitud es 5. 19 más 5, 24. Y 24 va a ser abierto. Lo mismo va a pasar con el tercer intervalo. Si acá es abierto en 24, en el tercer intervalo va a ser cerrado en 24. Le aumento 5 unidades y abierto en 29. Entonces, cerrado en 24, abierto en 29. ¿Qué significa? Que en este intervalo están las personas que tienen edades desde los 24 años hasta antes de los 29 años, ¿no? En el siguiente también, cerrado, abierto en 29, acá es cerrado en 29, abierto en 34. Y así vamos a ir terminando todos los intervalos, ¿no? Hasta el último. En el último sí, los dos son cerrados porque ya no hay más datos tampoco, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos el paso F, que es hallar los intervalos de clase. Ahora vamos a calcular la marca de clase, que es XY. Esto ya lo hemos visto varias semanas atrás, varias veces. ¿Cómo se calcula la marca de clase, que es la XY? Se calcula sumando los dos extremos del intervalo y le divido entre 2, ¿no? Es el punto medio de cada intervalo. Entonces, quiere decir que en el primer intervalo, este sería LI y este sería LS. Reemplazando aquí, quedaría de la siguiente manera. 14 más 19, ahí están los dos límites. 14 más 19 entre 2, que sería 33 entre 2, y dividiendo sale 16,5. ¿Dónde vas a ubicar este 16,5? En la tabla. A esta tabla que estábamos armando le vamos a hacer una columna más, que es la XY marca de clase. El primer intervalo sumado y dividido entre 2 sale 16,5. Ese 16,5 iría en el primer casillero. Ahora, el segundo intervalo, que es este, también se le suma los extremos y se le divide entre 2. Y ahí sí quedaría. El segundo intervalo quedaría 19 más 24 entre 2, que sería 43 entre 2, que sería 21,5, ¿no? ¿Y dónde va ese 21,5? Iría acá, 21,5, que es el segundo intervalo, ¿ok? Ahora, ustedes, ahí están los puntos suspensivos, ustedes van a terminar de armar esto, ¿no? En este caso yo ya lo voy a hacer directo porque es el mismo procedimiento. Van a sumar los extremos y lo van a dividir entre 2. Y eso me va a dar 26,5, 31,5, 36,5, 41,5, 46,5. Todo esto
es la marca de clase, que es el punto medio de cada uno de los intervalos. El paso H ya es la elaboración de la tabla completamente, que sería así. Esta de aquí ya lo hemos armado, esto ya estaba ahí, ya estaban con todos los datos. Ahora le vamos a aumentar una columna más, que es las FI minúscula, que significa la frecuencia absoluta, que me indica el número de veces o de datos que hay, ¿no? El número de datos que hay en cada uno de estos intervalos. Y para ello nos vamos a ayudar de la tabla ordenada. ¿Te acuerdas que te había dicho que había una tabla que estaba ordenada? Esto me va a ayudar muchísimo para poder sacar los datos precisos en cada uno de estos casilleros. ¿Cómo lo vas a hacer? Entendamos primero la interpretación del intervalo 1, que es las personas que tienen edades desde los 14 años hasta antes de los 19. ¿Y por qué digo antes? Porque como es intervalo abierto, recordemos cuando hicimos el tema de intervalos, cerrado significa que sí considero al 14 y abierto en 19 significa que no se considera al 19, sino hasta un número antes, que en este caso sería el 18. Entonces, en conclusión, en este intervalo solamente voy a considerar las edades del 14 al 18. El 19 no, porque es abierto. Entonces, del 14 al 18 cuenta todas las edades que están desde el 14 hasta el 18, que sería este 14 hasta acá. Entonces, todo este grupo sería el número de la frecuencia absoluta en el casillero 1 de esta columna. Entonces tenemos el 14 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí nada más, porque el 19, recuerda, no se debe considerar para este intervalo. Entonces tenemos una frecuencia absoluta de 6 y ahí iría el número 6. Ahora, en el segundo intervalo de la misma manera, van a considerar ahora sí desde el 19 hasta antes del 24. ¿Qué significa? Que no considero el 24, sino hasta el 23. Entonces, porque es abierto. Entonces contamos del 19, todo esto, hasta el 23, que sería hasta acá. ¿Cuántos elementos hay entonces? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí nada más, porque el 24 ya no puede entrar acá, esto es abierto. Entonces aquí tenemos un número de 8. En el siguiente intervalo tenemos desde la edad de 24 hasta antes de 29, o sea, hasta 28. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez 8. Hasta el 28. El 29 no se puede contar acá. Y ahí tenemos 8, nuevamente como frecuencia absoluta. El siguiente es desde la edad de 29 años hasta antes de 34. Antes de 34, o sea, hasta 33 nada más. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? El mismo 34 no se puede contar, hasta 33. Entonces tenemos 6 y acá iría 6 también. Entonces, de esa manera, para eso sirve una tabla ordenada, ¿no? Para poder tener una cantidad y no se me vaya a escapar ningún dato por ahí, no me voy a quedar sin contar. Entonces, el siguiente es de 34 a 39, o sea, solamente hasta el 38 contaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí. El 39 no puede contarse porque es abierto en 39. Entonces acá tenemos un valor de 9. Y los últimos, que sería del 39 al 44, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí nada más, ¿no? Y ahí tenemos el total de 7. Y por último, los 4 últimos pertenecen al último intervalo, que sería un valor de 4. Ahí está. Toda esta suma me daría el total, que en este caso me da los 48 participantes, a los cuales se le encuestó para poder tener todos estos resultados. Así van a tener que hacer ustedes también su tabla de frecuencia, ¿no? En este caso van a encuestar a los miembros de su familia o a los amigos, de tal manera que puedan recopilar una información parecida a esta.
ya no escojan el valor de 48, escojan otra cantidad, puede ser, qué sé yo, 30, pueden ser 35, o si quieren más también, pueden llegar a 50 personas. La situación es que ustedes escojan valores diferentes también, ¿no? Para poder armar su trabajo y presentar el reto. Terminamos con el paso H y pasamos al paso I, y con esto terminamos. Van a calcular los valores de algunas frecuencias. Ya hicimos la frecuencia absoluta, pero hay otra frecuencia que es la frecuencia relativa. Se representa como H minúscula I. ¿Esto qué significa? Que lo vas a calcular dividiendo la frecuencia absoluta, que es lo que acabamos de hacer, entre n, que es el total de datos. Haciendo esta división vamos a poder obtener las frecuencias relativas de cada intervalo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí está la tabla completa. Así debe terminar tu tabla completamente. Con las XI, que es la marca de clase, ya lo hicimos. Con las F minúscula I, la frecuencia absoluta, que lo acabamos de hacer hace un momento. Ahí están los 48. Hasta acá nos habíamos quedado. ¿Cómo vas a calcular el HI? Recuerda que tienes que dividir la frecuencia absoluta entre n. ¿Quién es la frecuencia absoluta? Cada uno de ellos. ¿Y quién es n? 48. ¿Qué quiere decir? Que el primer casillero, para hallar la primera frecuencia relativa, vas a dividir la frecuencia absoluta, que es 6, entre 48, que es n. Entonces esto va a quedar así. La primera frecuencia relativa es la división de 6 entre 48. 6, que es el primero, entre el total, que es 48. Esta división lo puedes hacer con tu calculadora, sale 125 milésimos, ¿ya? Pero lo vamos a redondear, solamente con 2 decimales. Entonces el 5, al ser 5, le va a sumar una unidad al 2. Lo que quiere decir que sale 0,13. Ya lo vamos a dejar redondeado así. Entonces aquí iría el 0,13. El siguiente va a ser ahora con el 8. FI, que sería 8, entre n, que es 48. Entonces dividimos el segundo, que es 8 entre 48. Y esa división me va a salir 0,166, que redondeado es 0,16, ¿no? Y esto lo vamos a colocar acá. Ya, ahí está. Como es igualito, también va a salir 0,16. ¿Ya? Y ustedes van a continuar el trabajo acá, van a continuar. Si continúas el trabajo, entonces acá también te va a salir igualito 0,16. El de acá sería 6 entre 48, que es igual que el de arriba, que sale 0,13. El otro es 9 entre 48, que va a salir 0,19. El siguiente es 7 entre 48, que sale 0,15, y el último es 4 entre 48, que va a salir 0,8. Toda esta parte operativa la pueden hacer con su calculadora. Vamos a sumar toda esta columna, y para comprobar que esté correcto, toda esa suma me tiene que dar la unidad, ¿no? A veces un poquito que se excede o un poquito que es antes de 1, pero generalmente debe darte 1. Esta parte lo vas a hacer convirtiéndolo a porcentaje. Para convertir este decimal a porcentaje solamente se multiplica por 100, es decir, 0,13 por 100 es 13%, ¿no? Es decir, tomamos el número pero ya no el decimal, ¿no? Porque estamos multiplicando por 100. 0,16 por 100 es 16%. Acá también sería 16%. 0,13 por 100, 13%. Acá sería 19%, 15% y 8%. La suma de todo esto me está dando un total del 100%. Como verás, ya está construida la tabla, que es la parte final del reto propuesto. Primero hacer tu encuesta, aplicar tu encuesta, y finalmente debes terminar con una tabla parecida a esta, ¿ya? No vayas a escoger nuevamente el 48, escoge otra cantidad. Te repito, puedes escoger 30 personas, qué sé yo, 25, puedes escoger 50 personas, que sea una cantidad representativa para poder trabajar bien los intervalos también, ¿ok? Ahora, la interpretación que le puedo dar va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo, una interpretación podría ser la siguiente, ¿no?
En los resultados de la tabla se puede observar que el 19% de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria se encuentran en las edades de 34 a menos de 39 años. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que este 19% me representa la cantidad de personas que asistieron entre las edades de 34 hasta antes de los 39 años, ¿no? Otro, por ejemplo, el 8% de personas que participaron, ¿no?, están en una edad de desde los 44 años hasta antes de los 49 o 49 años, ¿no? Y así le puedo dar interpretaciones diferentes también. Acá yo podría decir que el 16% de personas que asistieron a la fiesta de la Virgen de la Candelaria están entre las edades de 19 hasta o menos de 24 años, ¿no? Desde los 19 hasta antes de los 24 años. Y así pueden darle interpretaciones diferentes.